Bueno, está con nosotros la licenciada Arelis García, no es nueva aquí, ella es casi de este programa y probablemente lo va a hacer tal vez una sesión fija, ya está negociando con Pablo para eso, o sea que vamos a tenerla aquí. Bueno, bienvenida Arelis. Gracias. Tú dijiste que íbamos a hablar de tabúes, pero yo puse un tema que está de moda. Yo me quedé sorprendida, aunque los tabúes tienen mucho que ver con esto que está pasando ahora. Sí. Porque cada tema conecta a otro. Si decimos que los tabúes es esa forma que tiene la gente como de las prohibiciones a las cosas, palabras que no se pueden decir, situaciones de las que no se pueden hablar, porque hay una especie como de encubrimiento a decir las cosas tal como son. Si no existieran los tabúes relacionados con la sexualidad, hoy día muchos de esos temas de acoso, de feminicidio no se dieran, porque las personas recibirían educación sexual desde que tienen el uso y el conocimiento de lo que es su sexualidad. Desde niños, si no existieran los tabúes para hablar de sexo, desde niño ya podríamos enseñarle a los niños sus órganos, sus partes. Te la puedes dejar tocar o no te la puedes dejar tocar. O sea, el tema que está en revuelo ahora mismo, que es lo del periodista ese que acaba de hacer eso, tiene mucho que ver con los tabúes que tal vez en la crianza de la niña de 12 años que él comenzó a tocar, que él le decía que no podía hablar. Si esa niña hubiese sido educada desde un ámbito más abierto sobre la sexualidad y sobre la confianza, y los tabúes se hubiesen dejado de lado, eso no habría llegado tan lejos. Así que un tema conecta a otro. La confianza, la comunicación de la madre y la hija, en ese sentido. La mamá no debe ser una pared para que no se digan las cosas, sino todo lo contrario, una puerta por donde entre. O sea, no un muro, sino un puente para que cruce la comunicación. Y ahora, cuando yo era niña, a mí me enseñaron, miren, mi papá nos prohibió que nos ir al colmado, porque él decía que en los colmados los hombres se propasaban con la muchachita. Nosotros no podíamos ir al colmado. Un mantra, las niñas son intocables, las niñas no se tocan. Y yo le decía ¿por qué? No, papá decía, no dejes que te pongan la mano en la cabeza, los varones. Y yo decía, ¿pero por qué? Papá, que venía del campo, dice, cuando las niñas le ponen la mano en la cabeza, le tumban la corona. Digo yo, ¿qué es eso que le tumban la corona? Ah, que no se casa. Y yo me creé con eso, yo a mí nadie en esta vida me puede decir que me tocó la cabeza, porque yo andaba equiva porque mi papá me decía eso. Mi papá, no es mi mamá, mi papá. Sí, pero criar en tabúes hace que los pueblos no se desarrollen, porque la apertura de la mente, la apertura a través del conocimiento es lo que... Pero eso sirvió de refugio para mí. Sabrá Dios lo que me hubiera pasado a mí si yo me dejo tocar de los varones. Mi papá me dio una charla de educación sexual en 10 segundos. No sé cuánto duró su papá para darle la suya. A mí me la dieron en 10 segundos y me funcionó para toda la vida. Pero estamos en otros tiempos y esta evolución de la información distorsionada hace que ya el consejo del papá o de la mamá no le hacen caso. No le hacen caso. Entonces, por eso hay que desmontar los tabúes. Por esa misma razón, por el hecho de que de la sexualidad está hablando quien no debe hablar, o está teniendo el poder de ella quien no lo debe de tener. Porque un pedófilo o un feminicida, una persona que agrede al otro por su sexualidad, o un tabú relacionado con la religión, entre personas que se matan porque tienen una creencia religiosa totalmente distorsionada, todo eso se puede desmontar a través de poder poner a la gente en perspectiva con lo que son esos tabúes, esas creencias o esos temas prohibidos los cuales las personas no quieren hablar, pero que están hoy día dominando toda la sociedad dominicana y parte del mundo. Y digo parte del mundo porque muchas de las cosas que se dan aquí como subdesarrollo no se dan en otros países, allá se darán de otra forma, pero lo que estamos viviendo aquí hay que hacer un alto. Y por eso fue que se me ocurrió hacer esta gira itinerante llamada Tabú, donde vamos a hablar de los temas que están en el libro que acabo de escribir, La República Dominicana, un país rico, pobremente desarrollado. Ahí están temas relacionados con la sexualidad, con los feminicidios, con la violencia intrafamiliar, con lo que tiene que ver con la paidofilia, todos esos temas tabúes que la gente no quiere hablar o no los quiere llamar por su nombre, están descritos en ese libro y pueden ayudar a la familia dominicana a prevenir no todos cosas. Los temas son tabúes, hay temas que son realidad, o sea, los tabúes son cuando lo que tú dijiste al principio, cuando la gente
no hace una cosa creyendo otra, que no tiene nada que ver. Exacto. Le ponen un sello donde no va. Exacto. Entonces yo pienso que sí, que hay que demitificar muchos mitos que hay. O sea, hay que rompiendo mitos. Yo le estaba diciendo a Pablo que él tenía que hacer una sesión en este programa. Se llama Rompiendo Mitos, inclusive se lo diseñé. Exacto. Hay que romper mitos. Hay que romper mitos porque es una forma, como tú muy bien dices, de contrarrestar un poco toda la competencia que tienen las redes sociales, las nuevas tecnologías, con la familia. Con la familia. O sea, me mandaron una caricatura en estos días de una niña que en el colegio le pusieron a pintar su familia. Y ella puso la mamá, el papá y su hermanito, cada uno, los tres, con un teléfono, el papá con un iPad, la mamá con un teléfono inteligente y el hermanito, los tres, es así. Porque eso es lo que ella vio, eso es lo que ella ve. Antes era la mamá, el papá, el perrito y el gato, ahora es la mamá y el papá con un teléfono inteligente en la mano. Sí, pero hablar, primero hay que enseñar al dominicano común, al dominicano de a pie, la diferencia entre mitos y tabúes. Porque de los mitos, que son esas historias, esas leyendas, esas prohibiciones que se dan como verdad y son mentiras, pero que en el paso del tiempo tanto se ha dicho y tanto se ha dicho que ha tomado una característica de verdad. Eso es un mito que es inexistente, pero que la gente lo asume como bueno y válido. Ahora bien, el tabú, que es esa prohibición de algo que existe, porque los tabúes no son mitos, los tabúes son realidades disfrazadas, donde hay que crear un eufemismo para hablar de ello, porque si tú la mencionas como tabú, entonces ahí tienes un problema. Dime un tabú en la educación sexual. Decirle, por ejemplo, ahora me ha pegado a mí. Ahora se te pegó a ti, toma agua. Por ejemplo, cuando un tabú muy claro, cuando hablamos de la sexualidad, de los órganos sexuales, el tabú que la gente tiene entre confundir sexo con sexualidad o con intimidad sexual, y ya entonces cuando tú hablas de pene, de vagina, de vulva, pero en terminología popular o llana, entonces no se puede decir. Entonces han creado una serie de formas de hablar de la sexualidad de una manera que la gente no aterriza y por eso no aprende de ese discurso. Cuando tú hablas sin tabúes, se está hablando claro, sin caer en la vulgaridad, porque de eso se trata. Los tabúes son temas o términos que, como la manera de plantearlos tiene que ser llana. Hablar sin tabúes es hablar llano, y hablar llano implica a veces llegar a la vulgaridad, porque, por ejemplo, cuando hablamos de los temas de la sexualidad, al pene le han puesto 3 o 4 o 5 nombres, a la vulva y a la vagina En cada también. país el pene tiene un nombre diferente. Exactamente. Entonces, Puerto Rico, en México, aquí. Sin embargo, en este país, inclusive hay palabras que son malas palabras en Puerto Rico, que estamos cerquitica, y aquí no, y viceversa. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Plantear los tabúes de la sexualidad, que es la que más trae como consecuencia que vengan esos problemas de feminicidio, que vengan esos problemas de violencia sexual. Cuando una mujer no puede hablar con libertad sobre la sexualidad porque tiene muchos tabúes, muchos miedos, entonces ahí sí es manipulable. Y el caso más patente es ese de que una niña que no recibió educación sexual porque la mamá era llamada, no la escuela, como hay tantos mitos sobre que la escuela educa sexualmente. Eso sí es un mito porque es una mentira. O sea, en la escuela está prohibido hablarte de educación sexual. Pero eso es relativo, porque mi primera información sobre educación sexual fue en la escuela que yo la recibí, no fue mi mamá. Pero yo le pregunto. No fue mi mamá, fue la escuela, o sea, de verdad, dando anatomía. Exacto, pero es lo que le iba a preguntar, no es lo mismo dar anatomía que hablar de sexualidad. Porque es que tenemos que llamar las cosas por su nombre. Anatomía es la parte de la fisiología, es el organismo, es el cuerpo humano respondiendo a algo. Pero cuando hablamos de educación sexual, tenemos que hablar de que en esa anatomía hay una serie de órganos o elementos que funcionan. En la escuela yo también aprendí lo que era un espermatozoide, cómo se embarazaba una mujer, cómo se embarazaba esto, de una forma muy científica. Mi profesora de anatomía de San Francisco de Macorís, mi profesora de naturales, nos enseñó a todo, pero de una forma muy científica, o sea, nada de llegar a la vulgaridad, sino cómo se producía, Pero en mi casa no me lo podían explicar.
Entonces, ¿qué le lleva a eso a la conclusión? De que la educación sexual tiene que estar presente en las escuelas dada por un maestro que también está lleno de tabúes. Un maestro que tal vez porque el currículum dice que él tiene que hablar de anatomía y por consiguiente eso es sexualidad, que tampoco le habla a sus hijos de sexualidad. ¿Por qué mejor nosotros no educamos a los adultos que están alrededor de esos niños para que cuando el niño reciba anatomía en la escuela ya él la pueda compaginar con la educación sexual que le dieron en su casa? Pero no una educación sexual científica, enseñarle a los hijos que el pene y la vagina son partes del cuerpo, como la mano, como los ojos. Ahora, enseñarle a los hijos que hay zonas del cuerpo que en nuestra cultura nosotros la cubrimos porque es parte de nuestra intimidad y que no debe de ser tocada y que cuando te toquen tú tienes que hablar. Entonces ya te hablamos de que era una parte del cuerpo, te la diferenciamos de la mano, te le hablamos de privacidad sin tener que tener morbo. Entonces yo te pude dar educación sexual sin tabúes, porque ahí yo te expliqué que no te puedes dejar tocar porque eso tiene una implicación. Tenemos que enseñarle a los hijos que el pene y la vagina en un momento determinado, a partir de los 13 años, de 10 a 13 que es la pubertad y de 13 o de 14 a 18 que está en su plena adolescencia, que las hormonas que ellos no la ven, porque no es algo físico que ellos pueden tocar, hacen un juego determinante en su sexualidad, en su comportamiento, hasta en su olor. Y de eso hay que enseñarle a los padres para que puedan hablar con los hijos. Pero si el papá está lleno de tabúes, si hablar de eso es un tema prohibido en la casa, si hablar de cosas tan elementales. Yo tengo pacientes que a mí me da, yo no sé ni qué, yo quisiera como decir, Dios mío, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que el dominicano entienda? Tantos tabúes alrededor del pene y de la sexualidad, que yo tengo un paciente que casi me quiere matar porque yo le busque un sitio donde él se pueda poner ese pene de 25 centímetros porque el de él tiene 19. Digo yo, pero es como una cinta métrica que usted anda midiéndose su pene cuando tiene una erección, o dice que cuando él está con tal mujer se le pone de un tamaño cuando está, entonces él va, un pervertido se va a convertir porque él va a estar midiendo su pene en cada contacto, un promiscuo se va a convertir. Entonces, hay muchos tabúes relacionados con esas prohibiciones de hablar de la sexualidad, de sexo, de hablar de ese contacto. Lo que sucede también es que hay una superdimensión de eso, o sea, las artistas, los estereotipos que se han creado para una mujer y un hombre, cómo debe lucir, cómo debe ser, y entonces tú ves que muchas mueren en el quirófano, como diría una amiga mía, acotejándose. Ay, sí. Pero mueren en el quirófano. Pero un acotejo como medio extraño, ¿eh? Porque si tú te pones a mirar lo que es el perfil de una mujer, la mujer es bella. Dios no hace porquerías. Los hombres y las mujeres desnudos somos obra de arte. Pero que Dios no hace porquería. Y además en la habitación tú no necesitas exhibirle, ni siquiera a la persona con la que tú vas a interactuar en la cama, tú tienes que exhibírtele porque tu cuerpo es solo el instrumento para poderse compaginar en la cama y poder tener ese placer, esa sensación de unión, de compenetración. Pero entonces cuando a ti, por los tabúes que hay sobre la sexualidad y sobre los tamaños y sobre el bienestar en función del sexo, que las mujeres quieren tener un cuerpo para llegar a la cama, entonces no dejarse tocar, porque el asunto es... se le explota la teta. Sí, se le explota la teta. Eso no pueden disfrutar de una sexualidad. Y las nalgas, que el hombre está tocando 2 pedazos de silicona. Y que cuidado que se ve, sí, que se me rompe, que yo pagué mucho dinero por esto. Los tabúes con el pelo. Las mujeres que nosotros cuando el pelo te lo alisan en el salón de belleza, es esa, ahora gracias a Dios, porque en la época de eso bueno que tenía, como usted hablaba, de su sexualidad y cómo le explicaron, pero en esa misma época, el desrizado no era el de ahora. El desrizado tú salías del salón para tu casa a tomar calmante, porque era algo como era asesinándote por el cráneo para ponerte el pelo liso. Pero el problema ahora es que ya ni siquiera es liso, ahora tiene que ser largo. Entonces, desmontar los tabúes sobre la imagen. Yo te voy a decir una cosa. Yo tengo una empleada que ella llega a mi casa, todo bonita ella, con una cola así. Y yo, pero ella sí tiene el pelo bonito. Bueno, ella se pone a trabajar, cuando ella se va para su casa, cuando yo le toco la puerta para pagarle, le tocaba pago. Y ella tenía el pelo así como tú. Ella estaba poniendo la cola. Ella llegó y se quitó la cola. Tenemos que hacer una pausa, regresamos. Porque la verdad es que son los estereotipos. Exacto. Regresamos.